Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que ustedes hayan decidido incorporarse a esta sesión. Una nueva sesión enmarcada dentro del programa Escuela de Familia, que este año se ha optado por esta modalidad online. Mi nombre es Paco Fernández y trabajo como técnico de juventud, de salud y de adicciones dentro del Ayuntamiento de Adra. La sesión de hoy, conmemorando que el próximo 31 de mayo es el Día Mundial sin Tabaco, tiene que ver con la adicción que se ha puesto tan de moda últimamente en jóvenes, en niños y adolescentes. Había empezado por decir jóvenes, pero cada vez son a edades más tempranas cuando están empezando con este tipo de adicción. Y esta adicción que tan de moda de la que estoy hablando es el vapeo. Y es de lo que vamos a hablar hoy en esta sesión. No podíamos hablar del vapeo si no hablamos primero del tabaco, de sus consecuencias, tanto a corto plazo como a largo plazo. Y mi objetivo en esta sesión no es captar seguidores ni nada por el estilo, sino que simplemente las personas que estén interesadas y que estén siguiendo esta sesión sepan las consecuencias tanto a corto plazo como a largo plazo que tiene tanto el hecho de fumar tabaco, el típico cigarrillo de toda la vida, como el tan de moda el cigarrillo electrónico al que se están enganchando todos los adolescentes y que estamos percibiendo en las actuaciones que estamos haciendo en los centros educativos y cómo los mismos equipos directivos y equipos educativos nos están demandando este tipo de intervenciones por la adicción de los jóvenes adolescentes a este tipo de modalidad que es el vapeo. Aquí en la primera imagen tienen un índice de todas las sesiones de Escuela de Familia que aprovechamos ya para presentarlas aquí y pueden ver las siguientes que vamos a tener dentro de este programa anual de Escuela de Familia. Bueno, empezaremos hablando por el tabaco. El tabaco es una droga estimulante del sistema nervioso central y ahí uno de los componentes es la nicotina. La nicotina tiene una gran capacidad adictiva y es la responsable de la dependencia a esta adicción. Tenemos que decir que la nicotina ahora mismo es la sustancia más adictiva que hay tanto dentro del mercado como fuera del mercado, tanto las drogas legales como las drogas ilegales. De ahí la importancia a este tipo de adicciones y la dificultad para poder dejarlo una vez que han empezado a consumir este tipo de sustancias. Recordemos que es una droga, aunque sea legal y aunque la puedan comprar siempre que sean mayores de 18 años. Tenemos que decir que esta adicción es la primera causa identificada de mortalidad y morbilidad evitable en Andalucía, constituyendo la exposición pasiva de humo, pasiva al humo la tercera. El tabaco mata a la mitad de los que lo consumen durante su vida, falleciendo anticipadamente el 50% de ellos en edades medias, entre 35 y 69 años de edad. El tabaco mata cada año a más de 8 millones de personas en el mundo, una muerte cada 4 segundos. Tabaquismo y adolescencia, los niveles más bajos de sustancia gris, parte superficial de la corteza cerebral, como aparece allí entre paréntesis, puede limitar la función cognitiva, tener menos autocontrol y tener problemas de concentración y retención. Ahora aquí presentaríamos lo que sería la autopsia de un cigarrillo, destriparíamos un cigarrillo y entre otras sustancias nos podemos encontrar tanto en términos técnicos como en términos un poquillo más de calle, tendríamos ácido esteárico, que es cera para velas, tenemos butano, tenemos metanol, tenemos pintura, tenemos vinagre, gas de alcantarilla, pastillas para hacer fuego, insecticidas. Todo este cóctel, además de venenos, detergentes, disolventes, gas de tubo de escape y alquitrán, que es la sustancia más cancerígena del tabaco. El resumen de esto es que tenemos unas 4.000 sustancias químicas
y 250 nocivas para la salud, de las cuales 50 son cancerígenas. Algunos de los componentes tóxicos más importantes son la nicotina, como antes hemos dicho, que es la responsable de la adicción, irritantes responsables de la irritación del sistema respiratorio, que es lo que va a desencadenar faringitis, tos, mocos, mucosidad, catarros de repetición, etc. Alquitranes son las sustancias cancerígenas que inhala el fumador y convivientes. Forma una capa pegajosa en los pulmones. Monóxido de carbono, sustancia que se adhiere a la hemoglobina, dificultando la distribución de oxígeno a través de la sangre. Estos serían algunos de los componentes tóxicos importantes. Hablamos siempre de tabaco, después, posteriormente, pasaremos a hablar un poco de las consecuencias del vapeo, del uso del vapor, tanto a corto plazo como a largo plazo. Entonces, dicho esto, ¿verdadero o falso? ¿Fumar ayuda a mantenernos tranquilos y calmados? ¿Fumar da energía cuando estamos cansados? La nicotina estimula las glándulas suprarrenales para que segreguen adrenalina en la sangre, incrementa la frecuencia cardíaca y la respiración. Si ingieres una cantidad pequeña, te sientes en alerta y con energía, energético. Si ingieres más nicotina, empiezas a sentirte relajado y calmado, porque la nicotina reduce los síntomas de la abstinencia del no fumar. Se puede considerar que ya eres adicto, con lo cual el consumo de tabaco te va a relajar porque estás paliando esa adicción a la nicotina. ¿Recordáis? Tolerancia. A más consumo, más voy a querer consumir para poder calmar ese estado de abstinencia. Y vamos a los efectos. Efectos a corto plazo. Todo esto es un resumen con pinceladas de los síntomas de la adicción al tabaco. Entonces solo vamos a hablar de las consecuencias a corto plazo y a largo plazo, y de ahí ya cada uno que saque sus consecuencias y decida si iniciar este consumo, o si el que ya lo ha iniciado si decide mantenerlo, o si por el contrario se plantea el poder dejarlo. Recordaros que yo siempre estoy hablando de prevención, por lo cual toda esta información la estamos dando para los más jóvenes y adolescentes, para que no se inicien en el consumo, porque una vez que ya estás iniciado en el consumo, estaríamos hablando de asistencia y tener que solucionar un problema que ya tendríamos que hacerlo a través de profesionales o algún otro tipo de herramientas para poder dejar la adicción. Siempre vamos a hablar de prevención. Efectos a corto plazo. Disminución del rendimiento deportivo, aumento de catarro de repetición, mal aliento y olor corporal por impregnación del olor del tabaco, arrugas prematuras en la zona del labio superior y pérdida de apetito, manchas amarillentas en uñas, dedos, manchas en los dientes, infecciones, y con lo cual puede desembocar en caries. Y aumento de la tos, como hemos comentado antes. Todo esto serían algunos de los efectos a corto plazo una vez que has iniciado en el consumo de tabaco. Algunas de las enfermedades, sí, una vez que hemos empezado a consumir el tabaco y lo hemos mantenido en el tiempo, pues algunas de las enfermedades más importantes que nos podemos encontrar serían faringitis, laringitis, dificultades respiratorias, úlcera gástrica, cáncer de pulmón, boca, laringe, esófago, riñón y vejiga. Ya habéis visto que no es solo cáncer de pulmón, somos muy dados a asociar el consumo de tabaco con cáncer de pulmón. Bueno, pues tenemos otro tipo de cáncer, como puede ser de esófago, de riñón, de vejiga, bronquitis y cardiopatías, como pueden ser infartos y anginas de pecho. Esto serían ya graves consecuencias de la adicción y consumo de tabaco. Pasamos ahora al vapor o cigarrillo electrónico. Los cigarrillos electrónicos son dispositivos electrónicos que calientan un líquido y producen un aerosol,
o una mezcla de pequeñas partículas en el aire. En el aerosol de los cigarrillos electrónicos el aerosol de los cigarrillos electrónicos no es vapor de agua inofensivo. Eso es un mito. El aerosol contiene sustancias dañinas como puede ser la nicotina, como son la nicotina, partículas ultrafinas que pueden inhalarse y llegar al fondo de los pulmones, saborizantes, metales, aquí no aparecen níquel, estaño, cromo, aluminio o plomo, sustancias químicas como las que aparecen aquí, tipo glicerina, etc. ¿Qué más cosas y componentes nos podemos encontrar en el vapor que parece tan inofensivo y está tan de moda? Porque huele bien, porque sabe bien, porque no hay conocimiento todavía de los problemas y las consecuencias que puede tener el consumo del vapor, con lo cual niños de 8, 9, 10 años lo están consumiendo porque tienen la sensación o no la falta de información y piensan que es una chuche, o piensan que es algo que sabe bien, que está dulce, que huele bien y que no le va a provocar ningún daño ni ninguna consecuencia. Pero es que lo desconocen los niños que lo están consumiendo y los adolescentes y lo desconocen los padres. Es por lo que estamos aquí en esta escuela de familia dando esta información para que estos padres, madres, abuelos, tíos, se lo transmitan a sus pequeños e incluso se lo apliquen ellos mismos para que vean las consecuencias del consumo del vapeo. El aceite del vapeador contiene unas sustancias con unos nombres tan raros como los que vemos aquí, como es el dimetil-éter, que es una sustancia inflamable que utiliza el personal sanitario, sobre todo para quemar las verrugas. El propionato de etilo, un componente que causa el mal olor del sudor, tipo desodorante, etc. El eugenol, que es utilizado para matar los peces en acuario y lo utilizan para los piensos y comida para mascotas. Y el linalol, que es usado como insecticida contra insectos, moscas y mosquitos. Perdón. Vapear puede ocasionar una enfermedad en cuestión de días o semanas. Dolor en pecho o abdomen, vapear puede ocasionar una enfermedad en cuestión de días o semanas. Algunos de esos síntomas pueden empezar por dolor en el pecho o abdomen, fiebre y escalofrío, tos o mal aliento, una respiración rápida, náuseas, vómitos, enfermedad pulmonar. Todas estas serían algunas de las consecuencias por el consumo del vapeo. Como veis, no es ninguna tontería y no es ninguna chuche, por muy bien que huela y por muchos sabores que le quieran poner. Y ahora vamos a pasar a ver un vídeo en el que vamos a ver una descripción a modo de resumen de todo lo que acabo de contar sobre el vapeo. Diferentes formas de fumar. Cada vez vemos a nuestro alrededor formas diferentes de fumar al cigarrillo convencional. El cigarrillo electrónico. Es un dispositivo electrónico con forma de cigarrillo simulando a los cigarrillos tradicionales, pero no contiene hoja de tabaco, sino un líquido que puede llevar o no nicotina. Se conoce popularmente como vapeo o vapear. Existen diferentes modelos en el mercado. Los líquidos contienen sustancias químicas que aparecen en desodorantes, comida para animales, toallitas higiénicas y humo de los automóviles. Además, les añaden aditivos para darles diferentes sabores. Que no te engañen, conoce los riesgos. Las personas que cambian al cigarrillo electrónico continúan con la dependencia. El humo no es inofensivo. Va cargado de sustancias químicas dañinas para la salud, similares a las de un cigarrillo normal. Te acostumbras a fumar en tu vida diaria para estar con los amigos, estudiar, divertirte. No serás capaz de hacerlo sin fumar y puede que te lleve a probar otros productos para fumar. Esto es lo que te han hecho creer las grandes empresas con su publicidad. ¿Eres más atractiva o atractivo envuelto en una nube de humo?
En España está prohibida la venta de cigarrillos electrónicos con o sin nicotina a menores de 18 años. La cachimba o pipa de agua. Es una especie de jarrón con una cazoleta, un cuerpo de metal, una manguera y un recipiente de agua que se utiliza para fumar. Cada vez más locales de ocio, como cafeterías y bares, ofrecen pipas de agua a sus clientes. Según el país, recibe diferentes nombres. Cada vez es más popular. Se utiliza para fumar tabaco mezclado con productos azucarados y aditivos para darle sabor, como manzana, piña, chocolate, regaliz, etc. También existen en el mercado productos similares a los anteriores, pero que no contienen hoja de tabaco. El carbón se quema y calienta el tabaco, produciendo el humo que pasa por el depósito de agua para enfriarse y se inhala a través de la boquilla. Existe la creencia de que fumar cachimba es más sano que los cigarrillos tradicionales. No es cierto. Que no te engañen, conoce los riesgos. El agua no purifica el humo, solo lo enfría. Lo que se inhala es humo de la combustión del tabaco puro y duro, cero vapor de agua. El tabaco de la cachimba contiene nicotina, que es una sustancia muy adictiva. El único nivel seguro es 0. El humo del tabaco de pipa de agua contiene las mismas sustancias tóxicas que el del cigarrillo. El humo de los automóviles, el alquitrán, los plásticos y los metales. El humo de la cachimba equivale al que producen entre 100 y 200 cigarrillos. Si compartimos la cachimba, los tóxicos se reparten pero no desaparecen. Pero, ¿y si no contiene tabaco? No llevan nicotina, pero sí productos tóxicos que producen el carbón y los azúcares. Pero, ¿y si es dañino? ¿Por qué en muchos locales cerrados se usan pipas de agua? Fumar cachimba en espacios cerrados perjudica tu salud y a los que están a tu alrededor. En España está prohibido fumar cachimbas en espacios cerrados. Además, si compartes las cachimbas en grupo, se pueden contagiar enfermedades como gripe, hepatitis, herpes, la enfermedad del beso o la tuberculosis por no limpiar boquillas y todo el aparato. Algunos investigadores estiman que una sesión de pipa de agua de 40 minutos a 1 hora equivale a fumarse un paquete entero de 20 cigarrillos. Bueno, pues como veis hemos hecho una pequeña introducción tanto del vapor o cigarrillo electrónico como de la cachimba. Al final son todos, tanto tabaco como el vapor como la cachimba, todos crean adicción, todos tienen nicotina, con lo cual tanto con un dispositivo como con otro, como con el tabaco tradicional, los adolescentes al final están empezando al consumo cada vez más temprano. De ahí que nosotros pues hayamos apostado por la intervención en los centros educativos con los más jóvenes, ya digo, como he dicho antes, a demanda siempre de los centros educativos porque son los que están percibiendo este problema en sus centros y lo estamos haciendo a través de charlas, de talleres, de dinámicas, que pienso que es como mejor se trabaja este tema. No es una cuestión de hacer una presentación aquí con las consecuencias, sino trabajar con el día a día, haciendo dinámicas, conociendo las sensaciones, conociendo la problemática cara a cara con las personas de los propios niños, que si están consumiendo o no están consumiendo, niños, adolescentes, incluso con los propios adultos. Y que nos cuenten pues sus efectos, cómo lo están sufriendo, cómo no lo están sufriendo, cómo empezaron, cómo no empezaron, cómo podría solucionar el problema antes de haber empezado a consumir y por qué lo hicieron, si fue por presión de grupo o fue simplemente porque estaba de moda y era guay. Es mucho más productivo, es mucho más dinámico hacerlo en reuniones presenciales, pero si el mensaje desde aquí puede calar y puede llegar, bienvenido sea. Ya como he dicho antes, el objetivo de esta sesión no es captar ni consumidores de tabaco para poder tratarlos, ni pacientes, ni nada por el estilo, ni en centros privados, ni en centros públicos, sino simplemente la prevención como tal al consumo de estas sustancias tan dañinas y que por desconocimiento o falta de información cada vez
va en aumento, cada vez está más de moda. Y de hecho es por lo que hemos decidido, aprovechando la conmemoración del Día Mundial sin Tabaco, que es el próximo 31 de mayo, para presentaros esta temática con la que vamos a continuar. Las cachimbas, también llamadas pipas de agua y sisas, en fin, los adolescentes se mueren mucho más en estos términos, pero bueno, para que tengan un poco de conocimiento, ahí tienen algunos de los términos que suelen utilizar. Son utensilios generalmente utilizados para fumar una mezcla de tabaco con aromas o sabores. Emplea agua para enfriar y filtrar el humo de la combustión, que se realiza por medio de carbón o de otras sustancias. La aspiración del humo se consume a través de una manguera, cuya boquilla es frecuentemente compartida con quienes la consumen. ¿Qué ocurre durante una sesión de cachimba? Que pensamos que es inofensiva, que es un acto de ocio y demás entre los jóvenes. Que se respira 125 veces más humo, 25 veces más alquitrán, 2,5 veces más nicotina, 10 veces más monóxido de carbono. Una sesión de cachimba que viene a ser 30 o 40 minutos, no una hora como aparece ahí, equivale a 20 cigarrillos. Se fuma mucho más tiempo, 10 veces más calada. Es decir, si compartes una cachimba entre tres personas, por ejemplo, durante 30 o 40 minutos tienes el equivalente de 20 cigarrillos. Es decir, esa persona individualmente no está consumiendo un 20 cigarrillos. Pero si de esos 20 los dividimos entre tres, unos 7 cigarrillos en 30 o 40 minutos, es que sí que está consumiendo. Desmontando mitos sobre el tabaco. Los cigarrillos electrónicos no ayudan a dejar de fumar. El tabaco sin combustión no es más saludable. El tabaco de liar no es menos tóxico. La cachimba no es un juego, provoca adicción también, igual que el vapor. El humo de segunda mano no es inocuo. El cáncer de pulmón no afecta menos a las mujeres. Fumar no adelgaza. Fumar no alivia el estrés. Fumar no está de moda. No hay excusas, no es tarde para dejar de fumar. Yo voy más lejos. No es que no sea tarde para dejar de fumar. Lo que debemos hacer es no probarlo, no empezar, por muy de moda que esté. No tienen ningún motivo para hacerlo. Fumar es perjudicial. Fume lo que fume. Me da igual que sea tabaco, que sea vapor, que sea cachimba. El tabaco no es tan peligroso como dicen. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que es un mito? ¿Que es? Os lo estoy contando yo aquí simplemente porque la presentación va sobre eso. El tabaquismo es la principal causa evitable de pérdida de salud y de muerte prematura en la sociedad. Causa evitable. Ojo a eso. Se asocia a cáncer en diferentes órganos, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, etc. ¿Existe un riesgo de dependencia cuando se fuma cachimba? ¿Qué opinan? El humo de la cachimba, como el de los cigarrillos, crea y mantiene una dependencia debido a la nicotina contenida en el mismo. ¿Las cachimbas, vapor y los cigarrillos electrónicos son menos perjudiciales y enganchan menos? No solo no son mejores, sino que pueden resultar más nocivos. Ambos contienen nicotina y otras sustancias adictivas. Incluso los sin nicotina. Ojo con los sin nicotina, que puede llevar a engaño. Tienen cierto potencial adictivo físico y conductual. Además, el agua de las cachimbas no es capaz de filtrar todos los productos nocivos del tabaco, ya que algunos, como el alquitrán, no solubles en el agua. Vapear cigarrillos electrónicos no solo perjudica la salud, ya que solo es un vapor de agua.
¿Es un mito? ¿Es una realidad? Vapear cigarrillos electrónicos no perjudica a la salud, ya que eso es solo un vapor de agua. No se puede excluir los riesgos asociados al uso de los vapers. A corto plazo se han hallado efectos fisiológicos adversos en las vías respiratorias y a largo plazo están todavía por descubrir. Y con esto daríamos por cerrada esta sesión, que esperamos que les haya aportado algún tipo de información que no conocieran antes. Mucho cuidado con el tema de los vapers, que no es ninguna tontería, no es ninguna chuche. Sé que hay falta de información, sé que se le está regalando a los niños pequeños por el desconocimiento y porque no sabían las consecuencias. Aquí hemos solo dado unas pinceladas de las posibles consecuencias, sobre todo a corto plazo, y de los componentes que tienen los vapers. A largo plazo cada vez se irán descubriendo más problemas, porque el consumo cada vez se está poniendo más de moda. Y nuestro objetivo aquí no era otro que supiéramos las consecuencias, tanto a corto plazo como a largo plazo, y los componentes que tiene el vapor, que nos creíamos que es inofensivo, que es solo sabor, que está dulce, que huele bien, y ya han visto los componentes que tiene el vapor. Hemos hablado también un poquito de la cachimba y, claro, teníamos que empezar hablando del tabaco porque, digamos que es como se empezó el potencial de adicción que tiene y el componente común que tienen tanto el tabaco como el vapor, como la cachimba, que es la nicotina y es la que está creando esa adicción. Y es por lo que le hemos dado la importancia que se merece a esta sesión de Escuela de Familia y espero que les aporte y que lo aprovechen y nada más. Muchas gracias por todo.